Hermanos, felicitaciones. Estamos en la lección 15 de 30, es decir, estamos a la mitad del curso y no solo a la mitad del trimestre, por lo que ustedes se merecen ahí una pequeña palmadita, una de felicitación y otra de ánimo, porque todavía falta la mitad del recorrido, así que adelante. A la 1, a las 2, a las 3. Primero, segundo, tercero. Estas palabras, estos números va a poder decir con la lección de hoy. ¿Qué les parece? En esta ocasión estaremos viendo el vocabulario a lo largo de toda la lección, pero empecemos viendo un par de palabras que no se relacionan con el contenido propio de esta lección. Exo es un adverbio que puede traducirse como afuera o también puede funcionar como una preposición traduciéndose como fuera de. Kata es una preposición que puede ser traducida como según o de acuerdo a si el sustantivo que le sigue está en acusativo, o puede traducirse como contra o por si está en dativo. Ahora enfoquémonos en una parte importante de la lección, los números. Veamos cuáles son los cardinales, ordinales y los números múltiples. Los cardinales que aprenderemos son Heis Mia Hen, que significa 1, Duo, que significa 2, Treis o Tria, 3, Tésares, Tésara, 4, Pente, 5, Ex, 6, Heptá, 7, Octó, 8, Ennea, 9, Deca, 10, Endeca, 11 y Dodeca, 12. Los ordinales, que son los que muestran el orden, de allí su nombre, protos o prote o proton, primero, primera, primer, deuteros, deutera o deuteron, segundo o segunda, tritos, trite, triton, tercero, tercera, tercer. Los números múltiples son los que vamos a usar para señalar las veces que sucede algo. Dis, 2 veces, tris, 3 veces, pentaquis, 5 veces, heptaquis, 7 veces, polaquis, muchas veces. Ahora veamos cómo se declinan los números, puesto que en griego son declinables. Tenemos el número 1, Heis Mia Hen, y ahora vamos a ver algo que no hemos aprendido hasta ahora, y es que en esta lección empezaremos a introducir la tercera declinación. Usted puede empezar a notar que el número 1 en masculino y en neutro tiene terminaciones de tercera declinación. Hemos marcado allí en color rojo esa tercera declinación para que empiece a notarla. Mientras que el femenino sigue la primera declinación que ya hemos aprendido. Observemos que como el número 1 es singular, solo tenemos la forma singular. Traduzcamos ahora esta sección de Hechos 17:26. Epoisen ex enos pan ethnos anthropon. Veamos que ahora tenemos enos, que es del número 1, en su forma genitiva, que está siguiendo a la preposición ex. No hay que confundirla con el número 6. Ex es la preposición ek, que ha modificado su capa por estar antes de una vocal. Hizo de uno toda etnia o toda nación de los hombres o de los seres humanos. El número 2 se declinará en plural, aunque como pueden ver casi no se nota su declinación, a excepción por el dativo, que tiene la terminación característica de la tercera declinación, si, dusi, 2. Traduzcamos ahora esta oración de Mateo 6:24. Judeis dunatai dusi curiois
du Leeuwen. Tenemos ahora aquí Lucy, que como hemos aprendido es 2. Nadie puede a 2 señores servir. 3. Aquí se puede notar mucho más. La tercera declinación la vamos a ver un poco más adelante con más explicación, pero allí pueden ver ustedes en rojo algunos de los patrones y pueden empezar a prestar atención. Como hemos visto, para el dativo tiene esta característica de sí. Traduzcamos esta oración de Mateo 14:58. Kai diatrion gemeron alon oikodomeso. Y en 3 días edificaré otro. Notemos que aquí trión está en genitivo. No se traduce de 3 porque sigue a la preposición diatrión, en 3. 4. Aquí se puede ver mucho más clara la tercera declinación, que está en rojo. La tercera declinación, una de sus características será que usa la misma forma para el masculino y para el femenino, y otra para el neutro. Tésares, tésara. 4. Traduzcamos esta oración de Juan 11:17. Jo Jesús heuren auton tésaras ede gemeras ejonta ento nemeio. Podemos ver que aquí dice tésara 4 y tenemos por ejemplo heuren, que es de heurisco, su forma de aoristo segundo, y la traducción sería entonces Jesús lo encontró teniendo ya 4 días en el sepulcro. Ahora enfoquémonos en los pronombres. Vamos a ver pronombres indefinidos y pronombres adjetivos. Aprendamos estos nuevos pronombres. Disti puede ser alguien o alguno, o algo si es neutro. Disti, pero con acento, quién, qué, o incluso por qué. Pas, pasa, pan, todo o toda. Me deis, me de mía, me den, nadie, ninguno o nada. Udeis, udemía, uden, nadie, ninguno o nada. Veámoslos más detalladamente. Primero veamos el pronombre indefinido. Udeis, udemía, uden, que es nadie o nada, por eso indefinido, porque no se puede decir quién es. Y notemos que para la forma masculina y neutra siguen la tercera declinación, mientras que para la femenina la primera. Observemos que la composición de este pronombre es la unión del adverbio negativo u con el número 1, que es heis, mia, hen. Ahí podemos ver u, luego una delta o una delta epsilon, y después vemos la terminación eis, mia, en. Y esto es como en español sería más o menos ni uno, ni una, o ninguno, ninguna. También podemos traducirlo como nadie o nada. Cualquiera de las 3 acepciones es válida. De forma similar sucede con me deis, me de mía, me den. Recordemos que también tenemos el adverbio de negación me. Y aquí es lo mismo. Me más la delta o delta epsilon y luego la terminación del número 1 eis, mía, en. Ninguno, ni uno, nadie, nada. Traduzcamos esta oración ahora que encontramos en 1 de Juan 1:5. Joseos vos estin, kai scotia en auto, uk estin, udemia. Aquí podemos ver que tenemos el pronombre udemia.
Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad, o si lo traducimos literalmente, Dios es luz y oscuridad en él no hay ninguna. Podemos ver que aquí ninguna es femenino porque oscuridad, Scotia, también es femenino. Veamos ahora el pronombre indefinido this, thee. Este nos va a ejemplificar mucho mejor cómo es la tercera declinación que aprenderemos más detalladamente en unas próximas lecciones. Por el momento notemos que se usa la misma forma para masculino y femenino y otra para neutro, y también que en algunas ocasiones la raíz se ve levemente modificada, como lo es en el singular nominativo y plural dativo. En este caso, vemos que se ha perdido la nu y solo tenemos this o thisy. El pronombre indefinido se traduce como alguien, alguno, o si es neutro lo traduciremos como algo. Este mismo pronombre con acento es un pronombre interrogativo. This, thee, debe traducirse como una pregunta directa o indirecta, que si es personal sería quién o quiénes, pero si es neutro se usará el qué, o muchas veces también podrá traducirse como por qué. Traduzcamos esta oración que encontramos en Juan 1:21. Cairo testan auton, diun, su Elías ei. Podemos ver que tenemos una pregunta por el punto y coma, que es un signo de interrogación, y tenemos el ti, que es un pronombre interrogativo. Podemos traducir entonces como y le preguntaron, o y preguntaron a él, pues qué, o entonces qué. ¿Tú Elías ei? ¿Eres tú Elías? El último de los pronombres que veremos será el pronombre adjetivo pas, pasa, pan. Le llamamos pronombre adjetivo porque puede funcionar como un pronombre, como en todos pueden ayudar, o puede funcionar como un adjetivo. Todos los estudiantes pueden ayudar. Notemos que este pronombre también sigue para el masculino y el neutro en la tercera declinación. Y notemos nuevamente que en su forma singular neutra y para el masculino y en su forma dativo plural, en ambos casos masculino y neutro, cambia levemente la raíz. Traduzcamos ahora esta oración de Juan 3:35. Jopater agapá ton huyon kai panta dedoken ente heiri autu. Tenemos aquí panta como un neutro plural, y es importante señalar en este punto que cuando suele aparecer el neutro plural, muchas veces vamos a necesitar agregar las cosas. Podemos traducir entonces el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. O podríamos traducirlo en español con un singular y entonces ya no necesitaríamos agregar las cosas. Y el Padre ama al Hijo y todo ha dado en su mano. Para terminar el contenido de nuestra lección, veamos qué es el discurso indirecto. Este se usa para comunicar lo que alguien más ha dicho, pero sin citarlo directamente. En español solemos usar la conjunción que. Por ejemplo, para citar algo directamente podríamos decir, Juan dijo, yo estudio griego. Pero si lo decimos indirectamente con el discurso indirecto y en español usamos la conjunción que, diríamos, Juan dijo que estudia griego. Ya no estamos citando sus palabras, sino que lo estamos diciendo indirectamente.
Ahora vamos a ver cómo hay declaraciones indirectas, preguntas indirectas y mandamientos indirectos. Una declaración indirecta sería como cuando se usan verbos de decir, ver, saber y otros parecidos. Aquí tenemos su legei hoti basileus eimi. El hoti puede traducir estas afirmaciones indirectas. Hotis, recordemos que puede traducirse como porque, como dos puntos si estuviera introduciendo una declaración directa, o también como que si es una declaración indirecta, como es en este caso. Tú dices que soy rey. Una pregunta indirecta es cuando se la hace como una afirmación, pero es una pregunta. Aquí podemos verlo claramente porque usa el pronombre ti, que es una pregunta. Y entonces se puede traducir como preguntaron qué comerían. En español también hacemos estas preguntas indirectas y la clave es tildar la partícula que. Preguntaron qué comerían. Es una afirmación, pero y por eso es una pregunta indirecta. Por último, veamos los mandamientos indirectos. Traduzcamos esta oración. To Paulo elegon me anabainei eis hierosoluma. Aquí podemos ver que a Pablo decían no subir a Jerusalén. Aquí hay un mandamiento indirecto. Decían a Pablo, y agregamos el que en español para que tenga sentido, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Podemos ver una orden, un mandamiento, una súplica indirecta. Ahora veamos un estudio, una meditación que va a unir varias de las palabras aprendidas. El vocabulario del capítulo 15 nos presenta una serie de pronombres definidos e indefinidos. Un adjetivo que puede ser también un pronombre y un pronombre indefinido. Uno puede preguntarse si es posible desarrollar y aplicar un estudio bíblico y una aplicación espiritual de esta clase de palabras. Veremos cómo una cita con estas palabras está literalmente rebosando de enseñanzas. Tomaremos la cita de Juan 10, 27 al 30 para nuestro estudio. Leeremos la cita primero de corrido. Leamos la de la Biblia de las Américas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Sugiero que cuando tengan un momento observen esta cita en el texto griego, pero por el momento regresemos a comentar esta cita y resaltemos varias palabras griegas importantes, incluyendo el pronombre indefinido ti, el adjetivo pronombre panta y el adjetivo pronombre indefinido udeis. En estas palabras encontraremos el enfoque de esta meditación. Con los versículos 27 y 28 que dicen, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí la palabra jamás es representada en el griego por el doble negativo, el negativo doble, me, que significa nunca o no es posible. Los que han recibido la vida eterna de Dios, no es posible que la pierdan. Y el resto del texto dice que nadie las arrebatará de su mano. La palabra nadie viene con la unión del negativo uk y el pronombre indefinido ti. Ninguno, nadie o ninguna cosa puede quitar a los que están en las manos de Jesús.
Los versículos 29 y 30 dicen, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Observamos primero que el Padre que ha dado las ovejas al Hijo es mayor que todos. Aquí la palabra mayor es la forma superlativa del adjetivo mega grande, que veremos en lección 20. Dios Padre es mayor, Él es el más grande de todos. La palabra todos aquí es pantón, el genitivo plural que puede ser el masculino o neutro del adjetivo pronombre paz. Puede traducirse todos o todas las cosas. Observamos a continuación que las ovejas son dadas a Jesús por su Padre. Las ovejas no solamente están en la mano del Padre, sino que nadie las puede quitar de su mano. Aquí la palabra nadie es el adjetivo pronombre indefinido udeis, casi lo mismo que el uk y ti que vimos anteriormente. Ninguno, no hay nadie que puede quitarnos de la mano de Dios Padre. Pero como el Padre también ha dado las ovejas a Jesús, las ovejas también están en sus manos y nadie las puede quitar de ahí tampoco. Jesús termina con una afirmación asombrosa declarando su deidad. Yo y el Padre somos uno. Si no entendemos el sentido griego aquí de la palabra uno, podemos perder todo el enfoque de estos versículos. La palabra uno es el número gen, que no aparece en masculino, sino en neutro y significa una sola cosa. La nota de comentario relacionada con este versículo en la Biblia de las Américas dice lo siguiente. La frase somos uno sigue el paralelo lógico de lo dicho en los versículos 28 de mi mano y el versículo 29 de la mano del Padre y se refiere a la unidad de su naturaleza y voluntad. La palabra uno es neutra en griego y se refiere a una cosa, no a una persona, lo que enfatiza que el Padre y el Hijo son uno en esencia, una perfecta unidad en naturaleza y voluntad, pero no idénticos como personas. La declaración es una fuerte afirmación de la deidad de Cristo. Estos 4 versículos deben animarnos cuando fallamos al Señor en algún momento o cuando las situaciones de la vida se ponen difíciles. Para los que hemos puesto nuestra fe en la gracia salvadora de Jesús, quien fue enviado por el Padre, somos sus ovejas, las que están seguras en las manos de Dios, y el Padre, Dios el Padre, y también en las manos de Dios el Hijo. ¿Quién puede quitar lo que está en las manos de Dios? Es el lugar más seguro en el que uno puede estar. Anímese con la belleza que le ofrece un estudio profundo de los términos de la Biblia, aun de los que aparentemente son insignificantes. Con esta meditación hemos terminado nuestra lección de hoy. Recuerde que durante la semana debe descargar el capítulo 15 para estudiarlo, realizar el ejercicio número 15 y en esta semana no hay retos, sino que hay un laboratorio. El tercer laboratorio del curso en general. Repase el vocabulario y si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente videoconferencia. Anímese, que ya con esta lección hemos llegado a la mitad de todo el curso de griego.